Buenos días a todos. Soy Pedro y hoy quiero contarles algo muy sencillo pero especial. A veces las historias más bonitas no vienen de grandes aventuras, sino de un simple paseo por el parque. Espero que hoy me acompañen, porque quiero practicar español con ustedes mientras les cuento lo que pasó esta mañana. Todo comenzó temprano. El cielo estaba despejado y el aire todavía tenía ese frescor típico de la mañana. Decidí salir a caminar por el parque que está cerca de mi casa. Es un lugar tranquilo, con árboles altos, un pequeño lago y muchos caminos de piedra. Cuando llegué, respiré profundamente. El aire olía a hierba fresca y a flores. Empecé a caminar despacio. No tenía prisa. A veces, cuando caminamos sin prisa, notamos cosas que normalmente no vemos. Vi a un hombre mayor sentado en un banco, leyendo un periódico. Vi a una mujer corriendo con su perro. Vi a dos niños jugando cerca del lago, riendo mientras lanzaban piedras pequeñas al agua. ¿Ustedes también disfrutan de caminar por un parque? Cuéntenme en los comentarios si tienen un lugar favorito para pasear. Me encantaría saber cómo es su parque, su ciudad o su rincón especial. Seguí caminando por un sendero rodeado de árboles. El sonido de los pájaros era relajante. De vez en cuando, una brisa suave movía las hojas. Pensé en lo importante que es tomarse un momento para desconectar, para observar, para simplemente estar presente. Antes de continuar con la historia, quiero compartir algo con ustedes. Además de contarles historias como esta, he creado mi propia app para ayudarles a seguir aprendiendo español después del vídeo. Se llama Carmilo Fox y la diseñé pensando en momentos como este, cuando aprendemos palabras nuevas mientras imaginamos una escena real, como este paseo por el parque. En Carmilo Fox pueden practicar vocabulario relacionado con la naturaleza, con lugares al aire libre y con la vida diaria, usando imágenes y ejemplos que ayudan a recordar cada palabra. También hay práctica de escucha con diferentes acentos, algo muy útil si quieren entender mejor el español real de cada día. Si quieren seguir practicando después de esta historia, encuentran los enlaces en la descripción. Ahora volvamos al parque. Después de caminar un rato, llegué a una parte del parque donde había un pequeño puesto de café. Decidí comprar un café caliente y sentarme en un banco cerca del lago. Mientras tomaba mi café, observé el agua. Estaba muy tranquila, casi como un espejo, reflejando el cielo azul y las nubes blancas. En ese momento llegó una señora con una bolsa de pan. Empezó a darle pan a los patos que estaban cerca del agua. Los patos se acercaron rápidamente, nadando con energía. Fue un momento muy simple, pero también muy dulce. La señora sonreía mientras los alimentaba, y yo, desde mi banco, también sonreí. A veces, los mejores momentos del día no son planeados, simplemente ocurren. Y creo que eso es parte de la magia de salir a caminar sin un destino fijo. Seguí caminando un poco más. Pasé por un jardín con flores de muchos colores. Había rosas rojas, flores amarillas y unas plantas moradas que no conocía. Me detuve a mirarlas de cerca. El aroma era muy agradable. ¿Saben una palabra en español para flores? Sí, flores. Y jardín significa garden en inglés. Este tipo de palabras son perfectas para aprender mientras imaginamos una escena, como este jardín lleno de color. Continué mi camino y llegué a una zona donde había gente haciendo ejercicio. Algunos corrían, otros hacían yoga sobre el césped, y un grupo de personas mayores practicaba una especie de baile suave, con música tranquila de fondo. Me detuve unos segundos para observar. Se veían felices, relajados, disfrutando del momento. Pensé en lo importante que es el movimiento, no solo para el cuerpo, sino también para la mente. Caminar por el parque, respirar aire fresco y observar a la gente me hizo sentir más tranquilo, más presente. Después de un rato, decidí sentarme bajo un árbol grande. Su sombra era fresca y agradable. Cerré los ojos por un momento y escuché los sonidos del parque. El viento entre las hojas, los pájaros cantando, los niños jugando a lo lejos. Fue un momento de paz total. Mientras estaba allí, pensé en todos ustedes, en las personas que están escuchando esta historia ahora mismo, tal vez en su casa, en el trabajo o mientras caminan también. Quiero que sepan que este tipo de historias sencillas son perfectas para practicar español, porque usan un vocabulario natural, el tipo de palabras que usamos todos los días. Si esta historia les está ayudando a entender mejor el español, les invito a darle like al vídeo. Y si quieren escuchar más historias como esta en el futuro, pueden suscribirse al canal. Así no se pierden los próximos episodios. Después de descansar un rato bajo el árbol, me levanté y seguí caminando hacia la salida del parque. En el camino vi a una pareja tomándose fotos frente al lago, sonriendo, felices. Me hizo pensar en lo bonito que es compartir momentos simples con las personas que queremos. Pero antes de llegar a la salida, decidí dar una vuelta más larga. Había un camino que nunca había explorado, un sendero que se alejaba del lago y subía suavemente hacia una zona con más árboles.
Sentí curiosidad, así que lo seguí. El camino estaba cubierto de hojas secas que hacían un sonido suave bajo mis pies. A los lados había arbustos con pequeñas flores silvestres. El aire allí era todavía más fresco, casi frío, protegido por la sombra de los árboles grandes. Después de caminar unos minutos, llegué a un mirador pequeño, una zona elevada desde donde se podía ver todo el parque. Desde allí podía observar el lago brillando bajo el sol, los caminos serpenteando entre los árboles y a lo lejos los edificios de la ciudad. Fue un momento increíble. Me quedé allí varios minutos, simplemente mirando el paisaje. Un hombre con una cámara se acercó también al mirador. Nos saludamos con un gesto amable, sin necesidad de hablar mucho. Él tomó algunas fotos del paisaje y yo simplemente disfruté de la vista. A veces no hace falta compartir palabras para compartir un buen momento con alguien. Bajé del mirador por otro camino diferente, uno que pasaba cerca de una zona de juegos para niños. Había columpios, toboganes y muchos niños jugando, riendo, gritando de alegría. Sus padres estaban sentados cerca, algunos hablando, otros mirando sus teléfonos, otros simplemente observando a sus hijos con una sonrisa tranquila. Me senté un momento en un banco cercano, observando la escena. Pensé en cómo los parques son lugares donde todos, sin importar la edad, encuentran algo especial. Los niños encuentran diversión, los adultos encuentran tranquilidad. Las personas mayores encuentran un lugar para caminar despacio y disfrutar del aire libre. Seguí caminando, y esta vez llegué a una parte del parque con un pequeño mercado. Había puestos con frutas frescas, flores y algunos productos artesanales hechos a mano. El aroma de frutas maduras llenaba el aire. Vi naranjas, manzanas, uvas y unas fresas que se veían deliciosas. Compré una bolsa pequeña de fresas y seguí caminando mientras las comía. Estaban dulces y frescas, perfectas para un día como este. Mientras caminaba, pensé en lo mucho que me gusta este tipo de experiencia simple. Comprar algo fresco, caminar sin prisa y disfrutar del momento presente. Un poco más adelante encontré una pequeña plaza con una fuente de agua. El sonido del agua cayendo era muy relajante. Algunas personas se sentaban cerca de la fuente, leyendo libros o simplemente descansando. Un músico callejero tocaba una guitarra suavemente, y su música se mezclaba con el sonido del agua, creando un ambiente muy agradable. Me quedé escuchando la música por unos minutos. El músico tocaba una melodía tranquila, algo que parecía una canción tradicional española. Algunas personas dejaban monedas en su guitarra abierta, y él sonreía agradecido cada vez. Este tipo de momentos son los que hacen que un simple paseo se convierta en un recuerdo especial. No planeé nada de esto. Simplemente salí a caminar y el parque me regaló muchas pequeñas sorpresas a lo largo del camino. Después de escuchar la música un rato, continué caminando hacia la salida principal del parque. En el camino pasé por una zona con árboles muy antiguos, algunos con troncos tan gruesos que parecía que llevaban allí cientos de años. Me detuve a tocar uno de ellos. La corteza era rugosa, fuerte, como si guardara historias de mucho tiempo atrás. Pensé en cuántas personas habrían caminado por este mismo lugar antes que yo, en cuántas historias diferentes habría vivido este parque a lo largo de los años. Familias, parejas, amigos, personas solas como yo esta mañana, todos compartiendo el mismo espacio en diferentes momentos de sus vidas. Llegué a la entrada del parque justo cuando el sol empezaba a subir más alto en el cielo. Miré hacia atrás, hacia los árboles, el lago y los caminos que había recorrido, y sentí una sensación de gratitud. A veces no necesitamos grandes planes para tener un buen día, solo necesitamos un poco de tiempo, un lugar tranquilo y la disposición de observar el mundo con calma. Y bueno amigos, esa fue la historia de mi paseo por el parque esta mañana. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algunas palabras nuevas en español mientras la escuchaban. Recuerden que pueden practicar más vocabulario relacionado con la naturaleza y la vida diaria en mi app Carmilo Fox, con ejemplos y práctica de escucha para seguir mejorando su español después de este vídeo. Ahora quiero preguntarles algo. ¿Cuál es su lugar favorito para caminar y relajarse? Puede ser un parque, una playa, una montaña o incluso una calle tranquila cerca de su casa. Escríbanlo en los comentarios. Me encantaría leer sus historias y saber más sobre ustedes. Muchas gracias por acompañarme en esta historia de hoy. Espero verlos pronto en el próximo episodio, con una nueva historia y más español para practicar juntos. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!